el versículo 7 que dice la memoria del justo será bendita, mas el nombre de los impíos se pudrirá. Yo creo que nosotros, Dios nos está dando nos está dando el privilegio en este día de buscar la palabra de Él, de creer en Él, y, y yo creo que Él es el que nos recuerda a nosotros quiénes somos, Él es el que nos recuerda a nosotros y nos identifica como los hijos de Él. Y yo creo que por medio de ese conocimiento, pues se van, se van como resolviendo muchas cosas que nosotros necesitamos para el proceso, para, para vivir también, para, digamos que para responder muchas cosas que a veces no tienen la lógica que nosotros, no tiene, digamos, la misma lógica que nosotros tenemos, pero que nos va llevando hacia las cosas de Él. Buenos días, apóstol. Buenos días, un saludo para todos, Dios los bendiga. Como siempre, ver yo cómo las personas se activan, pero a la manera de Dios. Uno a veces todavía está durmiendo y está como que anhelando recibir de Dios, está como anhelando recibir esa palabra. Me gozo mucho aún incluso cuando antes de recibir la palabra, se conectan con unas alabanzas, se conectan con la oración, con la meditación, lo importante que es este refrigerio. Y yo recibo esto como recibir el mejor banquete, como recibir la mejor comida, porque es el pan nuestro de cada día. Y dice que escrito está que no solo de pan vivirá el hombre, sino que vivirá de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y nosotros aquí intentamos anclarnos, aferrarnos, ajustarnos, acoplarnos, alinearnos. Esa es la palabra de Dios. Esa es lo que Él estableció en sus principios, en sus lineamientos. Y hemos dicho que hay un espacio en nosotros que solo lo llena Él. Hay un espacio en nosotros que no lo llena nada, que no lo llena nadie, sino Él. Y hay una parte de nosotros que necesita ser direccionada, gobernada por Él, que es sobre todo nuestro espíritu. Entonces yo me siento aquí recibiendo ese sustento, recibiendo ese pan nuestro de cada día, y me gozo también de la disposición de todos y cada uno de ustedes, de las fundaciones, de los directores, de los líderes, de los terapeutas, de los padres también que han sido sensibles y que se les ha creado esa necesidad de recibir de Dios. Y dándole continuidad al tema que venimos desarrollando, contraste entre el justo y el malvado, tratando como de definir a veces, y de que por la palabra de Dios, que es como una lámpara que ilumina nuestro entendimiento, que ilumina nuestra conciencia, que ilumina nuestra alma, mente, emociones y voluntad, y desde luego que llega para irradiar también aún nuestro cuerpo, nuestro templo, que debemos amar tanto. O sea, para mí siempre será duro, 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 y no me cansaré de decirlo. Hay personas que creen que uno critica y me lo han dicho, pero no, yo tengo que ser realista. Y yo creo que la palabra de Dios siempre nos va a confrontar, pero para mí siempre es duro ver una persona en una fundación sirviendo, colaborando, terapeuta, direccionando un grupo. Y ayer me gasta algo, apóstol, ahí en pleno Sucre, que pasé por un repuesto para el carro de mi esposa y paso allí, me gasta algo o me va a dejar algo ahí para cualquier cosa, y tener uno que decirle lo que siempre le dice:
cómase algo ahí en el restaurante, pida algo ahí, porque plata no le dé. No, apóstol, yo esto lo paro, yo aquí ahorita salgo para la casa, me tomo 300 de clonazepam y se autorreceta, y me mando eso y me relajo, y ya con eso me calmo y carramaneado, pero que se toma 3 pastas o 300 miligramos de X o Y medicamento y con eso se regula. Bueno, pero entonces eso es lo que queremos revertir y por eso debemos nutrir, debemos aprender el modelaje de justos, debemos aprender a caminar como justos. Y un justo es uno que cree. Que no se nos olvide 3 parámetros fundamentales de la fe. El justo, ¿por qué vivirá? Si alguien me ayuda, ¿el justo por qué vivirá? Por la fe, por la fe, El justo, ¿por qué anda? O sea, ¿por qué camina? por fe, Por fe. Por Y el justo, ¿por qué agrada a Dios? por fe. Es correcto. Por la fe. Qué bien, Doradito. Doradito ya tiene claro el curso. Y eso tiene que ser una realidad en nuestras vidas. El justo por la fe vivirá. No es lo mismo vivir de las obras, pero vivir de fe es otro contexto. Usted ni siquiera vive del trabajo. Aunque usted trabaja, aunque usted sirve, usted tiene que llegar y trascender que usted es sustentado por la fe. Yo vivo convencido y ahí tenemos que hacernos uno en la fe, que usted vive por fe, que usted camina por fe, que usted anda por la fe en Dios y que sin fe es imposible agradar a Dios. Usted agrada a Dios con fe. Yo no vivo del trabajo, yo vivo de la fe. Y es otro contexto totalmente diferente. Los israelitas fueron llevados al desierto para que aprendieran a vivir de la fe y no del sudor de Egipto y no de los puerros y de los ajos de Egipto. De hecho, ese fue el contraste. Y por eso entran otro tipo de problemáticas, afán, ansiedad, desespero. Por eso a veces la visión se desenfoca, la visión se pierde, porque queremos vivir de nuestras obras humanas, queremos vivir del trabajo, otros quieren vivir del amor, otros quieren vivir de la pasión. Pero yo le decía que la fundación, además de un centro de restauración y de rehabilitación, la fundación es un centro de creyentes, es una escuela de creyentes, es un lugar donde le están enseñando a usted a vivir de fe, donde le están enseñando a usted a andar por fe. Por fe andamos y no por vista. Entonces a veces hay ese contraste porque queremos andar por fe, pero otros quieren andar por vista. Evalúe si usted está andando por vista. Por eso Leonardo Martínez habla tanto de la fijación. No mire la cara, no mire el rostro. La fe es cerrar los ojos y hágale. Y camine. A Abraham le dijeron, ve y me sacrificas lo que tanto amas, tu hijo que tanto amas. ¿Y sabe qué le tocó que hacer a Abraham? Y empezar a caminar. Dice que al tercer día, en Génesis 22, por allá dice, al tercer día enalbardó su asno y se fue a uno de los montes que Dios le dijo, ve y me sacrificas lo que más amas. Y llegaron allá a ese monte. Y usted se imagina que montar al altar a su hijo, donde María, la madre de Jesús, no camine por fe, baja de la cruz a su hijo. Baja de la cruz a su hijo, porque para una madre yo me imagino que donde no haya fe, ver a su hijo ser llevado al altar del sacrificio, necesita empezar a caminar por fe y no por vista. Todavía en los procesos de rehabilitación y de restauración hay personas que caminan por vista. Y a veces en este camino de Dios, a usted no le muestran nada, así como a Abraham, váyase por un peladero.
Y en ese peladero estaba la bendición. En ese peladero estaba la bendición. Y eso pasa en todo lado. Y sin fe es imposible agradar a Dios. Bueno, vamos a ver si nos lo aprendimos. Examen, examen, examen. Vivimos por la fe. Andamos por la fe y agradamos por la fe. 3 conceptos. El justo por la fe vivirá. El justo anda por fe y no por vista. El justo dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Que no se le olvide. Ese es el fundamento de la fe. Ese es el fundamento de la fe. Y usted debe ser fundamentado en esa fe. Y usted debe crecer en esa fe. Por eso muchos discípulos, el Señor les dijo, si tuvieras fe. O sea que ellos en ese momento, aunque andaban con el maestro, aunque estaban en la fundación, no tenían fe. Aunque estaban en la fundación, no tenían fe. Estaban en la fundación y no tenían fe. A mí me toca a veces decirle a más de uno, si tuvieras fe como un granito de mostaza, le dices a ese monte, quítate y se quitará. Y muchos, el problema no es de psiquiatría, psicología, el problema no es del clima, de la comida, de la tienda, de la llamada, de la visita. El problema no es de la mamá, de los traumas, que lo menospreciaron cuando niño, que la mamá no estuvo pendiente. El problema no es de culpabilidad. A veces el problema en muchos es de fe. Porque si tuvieras fe, como un granito de mostaza, le dices a ese monte, quítate. Y no han podido quitar muchas cosas de su vida, empezando por la droga, empezando por comportamientos y por conductas, porque no tienen el granito de fe que necesitan para decirle a un monte que se quite, que se quite. A otros Jesús les dijo, hombres de poca fe, o sea que tenían, pero ¿cómo la tenían? Sí tenían, pero ¿cómo era su fe? Hombres de poca fe, o sea que era poquita. Pero a otros el Señor les dijo, grande es tu fe. A otros el Señor les dijo, ni aún en Israel he hallado tanta fe. Vea la fundación, vea este espacio como una escuela de creyentes. Porque al que cree, todo le es posible. ¿Por qué vemos tantos imposibles en la recuperación? ¿Por qué vemos tantos imposibles en la fundación, en el proceso? ¿Por qué vemos tantas trancas? Revise si el problema de nosotros es de fe y busque también su problemática en este punto. Israel se quedó dando vueltas en el desierto porque se movía de la fe que los guiaba. Tenían columna de nube de día y columna de fuego de noche para guiarlos y siempre se movían de la fe. Por eso por allá en Hebreos, en el libro de los Hebreos, dice, no les aprovechó el oír por no ir acompañado de fe. Y este es uno de los problemas que contamina. Esta es una sustancia psicoactiva para el espíritu. Tiene que venir una desintoxicación de nuestro espíritu de la incredulidad. Hoy Dios nos está haciendo un test. Hoy Dios nos está haciendo como cuando hacemos prueba de consumo.
si usted ha consumido incredulidad. Eso no daña directamente la parte neuronal suya. Eso no daña directamente su organismo, su sangre, sus circuitos. Pero eso sí daña su espíritu. Y si usted está sin su espíritu, no hay conciencia, nunca va a ser consciente de nada. Nunca va a detectar lo bueno y lo malo. Nunca va a poder ni vivir de fe, ni andar por fe, ni agradar por fe, porque eso se da, es en nuestra parte interior cuando viene el Espíritu de Dios y nos convence. Lo que leí ayer, si mal no estoy, el pastor Ricardo, cuando dice que el Espíritu vendrá y nos convencerá de pecado por cuanto no creen en mí. Dice, con la boca se confiesa, pero con el corazón se cree para justicia. Y así como la droga, los psicoactivos, los estupefacientes, los alucinógenos, hacen un daño, los químicos hacen un daño tan fuerte en nuestro organismo, al punto que queda usted carramaneado. Cuando usted está carramaneado y queda así, y eso se le ve esa cara de loco, así, retorcida. Yo me imagino, yo ya no puedo darme ese gusto, pero yo me imagino esas caras ahí tan bonitas, pues yo me imagino cuando estaban carramaneados y carramaneadas como eran. Pero bendito Dios, es mejor verlo así modo ángel, es mejor verlo así modo creyente, modo justo. Contraste entre el justo y el malvado. ¿Por qué yo le hablo todo esto? Porque es que hay un contraste. Como los televisores, la nitidez. Los que usaron los televisores antiguos sabían que en la época de antes uno movía un poco de botones. Los que son cuarto piso para allá como yo, sabían que esos televisores uno le movía de todo. Y más cuando si a alguno le tocó la antena de aire, que uno movía, muévala, y uno le cuadraba el contraste. Donde el contraste ayuda a dar nitidez. Venga, ¿qué busca la terapia? ¿Qué busca la fundación? ¿Qué busca el educador? ¿Qué busca el orientador? Que en usted y que en todos nosotros se vea más. Ese contraste era para darle más nitidez, para darle más nitidez a las cosas, para darle más nitidez a las cosas. Y entonces eso mismo pasa en nosotros. Dios viene y coge el botón de contraste para que se vea más nítido el lado justo de nosotros. O sea, para que caminemos por justicia, por fe. Dice que Abraham le creyó a Dios y le fue contado por justicia. O sea que él fue un justo que cree. Y si él fue un justo que cree, por ende, no iba a haber maldad. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarnos del Dios vivo. Realmente yo pensé que a mí me apartaba muchas cosas de Dios. Y cuando yo me di cuenta que lo que me apartaba de Dios era la incredulidad, en orden era la incredulidad. Y cuando dejaba de creerle a Dios, yo tuve que decirle una vez convencido a la droga y a todo lo que mueve la droga y al enemigo, decirle convencido que la droga ya no tenía ni parte ni arte sobre mi vida. Y cuando creí, dice, resistí al diablo. ¿Y cómo se resiste al diablo? ¿Quién me enseña cómo se resiste al diablo? ¿Alguien sabe cómo se resiste al diablo? Si me enseña a alguien, por favor. ¿Alguien sabe? Con la fe. No hay nada más. Usted le puede sacar el solo por hoy. Usted le puede sacar el proverbio del día. Usted le puede sacar el proverbio del día. Pero si usted no sabe resistir en la fe, no hay nada. No hay nada. Usted le puede sacar todo el manual de farmacodependencia.
Usted le puede sacar toda la orientación y la certificación psicológica y psiquiátrica. Le puede sacar todo, le puede decir, tengo tantos meses en la fundación, cumplí el año en la fundación. Pero si usted no aprendió a resistir el diablo desde la fe, por eso le dije, Pedro, os han zarandeado como a trigo, pero he rogado que tu fe no falte. He rogado que tu fe no falte. Yo quiero leer Primera de Tesalonicenses 3:12. Lo he leído en varias oportunidades, pero no nos hace daño que volvamos a nutrir nuestra fe, volvamos a fortalecer nuestra fe con este concepto. Si alguien me ayuda, Primera de Tesalonicenses 3. Amén, amén, apóstol. Espere que lleguemos un momentico, gracias. Ya vamos, hijo, espéreme. Lo bien. Tres 12. Vamos a leer desde el 12. Amén, apóstol. Hoy, venga, mijo, fallas técnicas. Capítulo 2. Era para ver si usted estaba en la juega, por eso hay que hacerle el despiste. Capítulo 2, versículo 13. Es al contrario, más bien. Amén. Por lo cual también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios, de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Porque vosotros, hermanos. Ahí está bien, hijo, ahí está bien. Me gusta mucho esa última parte. ¿Cómo dice la última parte? Ayúdeme con la última parte del versículo. Sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Entonces, es muy claro. ¿En quién actúa esto? ¿En quién actúa? ¿En quién actúa la palabra de Dios? En los creyentes. Es correcto, en los creyentes. Entonces, listo. Tenemos que cuidar la sobriedad. Yo le puedo asegurar que por muchos años me gané regaños, me gané disciplinas, pagué fregaderos, lavé ropa en la fundación, volteé en la fundación, trabajé la huerta, trabajé la construcción, di machete, di pica, di pala, cociné en fogón. ¿Y sabe cuál era la única intención y sabe a dónde me direccionaba todas y cada una de esas cosas? No tuve visitas en mi proceso, no tuve llamadas en mi proceso, no tuve container, no tuve la tienda. Feliz bañando mis marranitos y oliendo a marrano. Hice mi proceso con un solo boxer, un solo pantaloncillo, yo le digo, de 7 colores o de 7 fases. El mismo lo lavé todo mi proceso. Y era tanta la... ¿Y sabe para qué era toda esa parafernaria? Para que yo no descuidara mi fe. Así como le digo, no descuide su proceso, sea vigilante de su proceso. Es para que usted logre entender que lo que más tiene que cuidar usted es su fe, porque el diablo lo que le persigue a usted es la fe. Y cuando le persigue a usted la fe y cuando le roba a usted la fe, cuando se deja debilitar usted en la fe, primero esto deja de actuar en usted. No actúa la palabra, no actúa lo de Dios en usted, no sirve para nada. Por eso es que uno dice, ve, Germán estuvo en una iglesia y mirarlo en la olla. Ve, Germán estuvo en la fundación y andaba con la Biblia y leía y empezaba la oración en el devocional y verlo en la olla. Deja de actuar, deja de actuar. Y segundo, deja de ser justo y empieza a hacer ¿qué?
Contraste entre el justo y el malvado es el proverbio que estamos viendo, no. Contraste entre el justo y el malvado. Empezamos a actuar, ¿qué? Como malvados. Empieza a verse la maldad en forma de droga, en forma de comportamiento, en forma de conducta, en forma de relaciones, en forma de emociones. Se va la inteligencia emocional, se va la gestión de emociones, se va todo. Se va todo. Se pierde todo el contexto. Entonces ahí mismo deja de ver uno, empieza a ver uno como que si fuera otra persona, como que si fuera otro formato. Y uno dice, este es el de la fundación, hablaba despacito, hablaba calmado, y este ya habla grosero, este ya abre los ojos, este ya uno los ve mansitos en la fundación, así noblecitos. Casi que los ve todo el tiempo en la fundación, casi que los ve todo el tiempo uno con depre. Ah, no, depre no, con depre sin N. Depresivos, así, esa cara de ángeles, que parece que de ángeles pasan a la tristeza, a la angustia, y esa cara de mártires. Y de alguna manera están nutriendo su fe, pero apenas se cambian de canal, ese que uno lo veía así, don Matías, y allá no hablaba duro, y allá no le gritaba a los papás, y allá no llegaba y no era grosero, agresivo, peleón, pero apenas deja de creer, no actúa la palabra y se cambia de canal. Ya no es justo, sino malvado. Empieza a salir la maldad en todos los contextos. Alma, mente, emociones, voluntad, y por ende se empieza a notar. En estos días, un personaje, eso era en la fundación, así mansito, y hábleme despacito, y me lo encontré allá en Santander de Quilichao con los muchachos, y de una se rebotó. Los muchachos le dijeron, ve, ¿y vos qué era que estabas diciendo de la fundación y todo eso? Y aquí y allá, y nomás le dijeron eso. ¿Qué te pasa? ¿Qué tal? Uy, ahí me tocó pacificar. Venga, mijo, tranquilo. Estamos peleando. No estamos peleando. Ah, tranquilo, tranquilo. Sino que dejó de creer que lo que estábamos haciendo por usted era lo mejor. Y se fue del lado de los malos. Yo prefiero andar con creyentes que con incrédulos. Yo prefiero andar con personas que nutran mi fe, personas que me convenzan de lo que Dios quiere para mi vida, de lo que Dios tiene para mi vida, personas que me convenzan de mi recuperación, de mi sobriedad, personas que me convenzan de mi propósito de vida y que si mi fe se está debilitando, me puedan cargar en la fe. Yo le digo a muchos muchachos, si no le alcanza su fe, yo lo cargo con la mía. Por eso le decía a usted, pagué disciplinas, pagué regaños por muchos años, hasta que aprendiera a no descuidar mi fe. Porque si descuido mi fe, descuido mi vida. No hay amor propio. El justo, ¿por qué vivirá el justo? ¿Por qué vivirá el justo? Por fe. ¿Por qué anda el justo? Descuido mi caminar, se extravían mis pasos, cojo otras rutas, voy para tal lado y no apareció el bebé. Se extravía el camino. ¿Y por qué agradamos a Dios? Por fe agradamos a Dios. Mis pasos dejan de ser agradables, mis pasos empiezan a ser tormentosos, mis pasos empiezan a ser de zozobra, de angustia, Señor, y empezamos a hacer sufrir a todo mundo, empezando por nuestros padres. Entonces ya usted produce tristeza, como dice el Proverbio 1 de este capítulo. Angustia a los padres, zozobra a los padres, conflictos, pelea y se pone peleón y se las pica Pablo Escobar, como dice Leonardo Abrao. ¿Y sabe por qué? Revise un problema. El problema ya no es de fundación, su problema es de fe. Trabaje la fe en su vida. Trabaje este paso. Es importante trabajar este paso. Mírelo hasta terapéuticamente y verá y me cuenta. Por eso es que vemos más obstáculos que superación. Por eso es que vemos más reversa que avance.
Por eso es que damos 3 o 4 pasos y nos devolvemos 8 pasos, porque el diablo viene a perseguir su fe. Y entonces vuelvo y le digo, voy a leerlo. Por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios, de que cuando recibiste la palabra de Dios que oíste de nosotros, la recibiste no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Yo quiero ver el poder de la palabra de Dios. Yo quiero que la palabra de Dios actúe en mi vida. Yo quiero que la palabra de Dios me sane a mí. Yo quiero que la palabra de Dios me fortalezca, me perfeccione. Yo quiero ver el poder de la palabra de Dios en mi vida. Y el único requisito que Dios me pone es creer. Al que cree, todo le es posible. Si crees, todo le es posible. Yo le digo a las personas y a las familias, le digo, ay, don Matías, ¿y qué va a pasar con mi hijo? Y el muchacho, y digo, mi señora, hasta que se dé el milagro. Y el milagro lo actúa la fe. Si no hay fe, usted toda la vida va a vivir como enfermo. Pero si hay fe, Jesús le decía a las ¿quieres recobrar la vista? Y Jesús le decía, ¿puedes creerlo? Sí, Señor, puedo creerlo, quiero ver. Y ahí mismo venía el cojo, ¿quieres caminar? ¿Quieres caminar? Sí, maestro, ¿quieres caminar? Y le decía, ve, y como creíste, te se ha hecho. Y ahí mismo, ay, maestro, camino, ya no soy cojo. Ya. Muchos cojos en el camino. Muchos paralíticos en el camino. Mire, la olla está llena de paralíticos, así caminen y corran bien. Espiritualmente son paralíticos, espiritualmente son cojos. No pueden salirse de la olla. No pueden salirse de la olla. Allá quedan postrados, allá quedan postrados. Entonces, esa es mi fe. Se la quiero transmitir y ojalá todos nos unamos a esa fe, porque la fe, la unidad de la fe, aunque aquí hayan muchas fundaciones, aunque aquí hayan muchas formas de trabajo, muchas metodologías, aunque aquí hayan muchas cabezas, muchas formas de pensar, muchos gustos, muchas formas de sentir, la fe es una. Por la fe nos tenemos que hacer uno. Por la fe nos tenemos que hacer uno. Por los gustos no, por la música no, por la forma de vestir no, por lo demás es respetable, es la personalidad, como dice la psicología. Pero la fe es una, y lo que no se ve es unidad en la fe. En mi casa, primero yo me tengo que hacer uno en la fe, para que sea la familia de la fe. Esto tiene que ser la familia de la fe. Y no hemos llegado al contexto, esto es una escuela de creyentes. Yo le puedo meter prédica mañana, tarde y noche. Yo le puedo meter psicología mañana, tarde y noche, le puedo meter psiquiatría mañana, tarde y noche, le puedo meter terapia tarde y noche, va con confrontación, expresión de sentimientos y podemos hacer toda esa estructura. Puedo saturarlo a usted, puedo decirle no se asoma a la puerta, puedo organizar de todas esas maneras, pero yo prefiero llevarlo a usted al nivel de la fe. Que el Señor diga, oh, grande es tu fe. Oh, ni aún en Israel he hallado tanta fe, porque al que cree, todo, no unas cosas, todo le es posible. Vamos a buscar el cuadro del hombre que lo cargaron y lo subieron por el techo. Sigo en el contexto, hoy estamos haciendo desintoxicación al espíritu, porque nuestro espíritu se intoxicó, consumió, sopló, se carramaneó de incredulidad. Una palabra que creyó el centurión romano y con una palabra fue sano. Con una palabra fue sano. Usted tiene que verse sano, pero tiene que creerlo. Yo no lo puedo creer por usted, su mamá no lo puede creer por usted, porque cada uno de nosotros somos un proceso personal para que usted se sane. Jesús le decía, ¿quieres ser sana? Sí. ¿Y puedes creer? Sí. Y otro hombre le dijo por allá en Marcos 9, maestro,
ayuda a mi incredulidad. Hoy nos están ayudando con la palabra de Dios, nos ayudan a nuestra incredulidad. Porque es que ¿quién es el autor y consumador de la fe? El Señor es el autor y consumador de la fe. Vamos a Marcos capítulo 2. Entonces muchos no ven el actuar de la palabra, gloria a Dios, y se pega unas desilusiones. Y uno los ve modo ángel, modo calladitos, modo pausadito. Ay, sí, sí, mi apóstol, sí, mamá, te lo prometo que lo voy a hacer bien. Se mueven de la fe y parece que fueran otros. Transformers, mutación, malvados, malvados. Nos metemos en el canal de los malvados. Nos metemos en el canal de los malvados. Entonces volvamos aquí a Marcos 2. Si me ayudan ahí con la lectura. Amén, apóstol. Marcos 2. ¿Versículo qué, apóstol? Ya le digo. Ya le digo que es que está. Ese Marcos 9:23 es poderosísimo. Un padre le dijo, y hay padres que ya han agotado todos los recursos con sus hijos y lo único que les falta es creer, porque ya han agotado muchos recursos. Una pregunta, apóstol. Vamos Buenos a leer días. desde el 1. Marcos 2, desde el 1. Ya, apóstol, dame un segundo. Marcos 2 desde el 1. Jesús sana a un paralítico. Entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa. E inmediatamente se juntaron muchos de manera que ya no cabían ni aún a la puerta. Y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba y haciendo una abertura bajaron el techo en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones. ¿Por qué habla este así? Blasfemias, dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismo, les dijo: ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir al paralítico: tus pecados te son dados, o decirle: levántate, toma tu lecho y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Y dijo el paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu techo y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de ellos, de manera que todos se asombraban y glorificando a Dios, diciendo: nunca hemos visto tal cosa. Amén. Entonces, mire, muchas rutas no son malas, pero yo prefiero meterlo a usted en la ruta de la fe. La ruta de la fe es hasta práctica, la ruta de la fe no se complica. La ruta de la fe va directo. Dice que Jesús llegó a Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa. Dice, e inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún por la puerta.
Y dice que ¿qué estaban escuchando? La palabra, así como la escuchamos en el devocional. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4, sino que aquí no me dice que lo subiera. Ah, sí, aquí más adelante me dice, esta está en varias versiones, está en Mateo y está en Lucas. Dice, y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba y haciendo una abertura, bajaron el lecho en el que yacía el paralítico. Y mire lo que dice el versículo 5. Si alguien me lee, leamos la parte de cita del versículo 5. ¿Cómo dice? Ya, apóstol. Jesús, la fe de ellos, dijo al paralítico, hijo, Ahí paremos ahí, Felipe, un momentico. Al ver Jesús la fe de ellos, ¿qué vio el Señor? ¿Qué vio el Señor aquí? Fe. Vio vida, camino y agrado. Él vio que la parálisis era de fe. Muchos están paralíticos, es en la fe. Muchos dejan de creer, muchos se dejan robar la fe, muchos dejan de resistir en la fe, muchos se dejan debilitar la fe en este camino. Y por eso después uno les dice, no, a terapia barata, eso allá es muy duro, no, eso así. Y prefieren irse a dormir a un andén y prefieren la olla que el camino de Dios. Dice que la fe la vio el Señor. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico. Pero si el Señor no hubiera visto la fe, es más, al hombre no le alcanzaba la fe porque la puerta estaba tapada, le habían taponado la puerta. Pero estos hombres no vieron límites. ¿Qué dijeron? Si no podemos entrar por la puerta, dice que abrieron el techo y bajaron por el techo. Pero este hombre se dejó cargar en la fe. ¿Usted sabía que usted tiene que dejarse cargar de un hombre de fe? ¿Usted sabía que usted tiene que dejarse cargar de una persona que sí le está creyendo a Dios? Parece sencillo y muchas veces por eso le dije, pagué disciplinas, pagué esto. Mire, Israel salió al desierto a nacer de la fe. Israel salió en el desierto a aprender fe. El apóstol Pablo dice que él es maestro en fe y todo mundo no enseña fe. Todo mundo puede dar enseñanzas bonitas de vida. Todo mundo puede hablarte de farmacodependencia. El psicólogo habla de farmacodependencia, el psicólogo te orienta, te habla de psicoanálisis, te habla de conductismo, trabaja lo cognitivo en tu vida, lo conductual, sí, pero no te da fe. No te da fe. Y muchas de las parálisis de los pelados que están en fundación ya enredan hasta el profesional, le dan cátedra al profesional, saben más que el profesional. Muchas de las parálisis de los que están en la fundación, mucha parálisis que tienen los papás es de fe, porque no se dejan cargar. Oiga, ¿usted cree que naturalmente uno con una parálisis se va a dejar trepar a un techo? Yo no me dejo trepar al techo. Yo, no, estos manes... Yo paralítico, estos manes me dejan matar, no me sueltan, me les caigo allá arriba, pero él se dejó cargar en la fe. Si él no tiene fe, aunque iba cargado por la fe de ellos, al menos tenía el granito de mostaza, porque si no se revela como se revelan más de uno en los procesos de rehabilitación. Más de uno se revela y después saca las uñas. Allá están mansitos como justos. Y apenas tienen el espacio, apenas se vuelan, apenas llegan a la casa, sacan las uñas. Le dan hasta cuchillo a uno, le dan golpes a uno. Hablan ya feo. Porque se movieron del canal no de justos, sino que pasaron al canal de malvados. Pero venga, yo le digo. Espéreme aquí que como que, ya. Computador me está fallando. ¿Qué canal quiere usted? ¿El de la fe?
Dice que este hombre, dice Jesús al ver la fe de ellos, ni siquiera la fe del paralítico, la fe de los que lo estaban cargando. Pero ese hombre se tuvo que dejar cargar por ellos, tuvo que tener fe en ellos y ellos tuvieron la fe en el Señor para dejarse trepar al techo. Si no se revela y no se deja montar en el techo y no me dejan matar, me dejan morir, me caigo y es peor y el golpe es en la cabeza y es más duro. Se dejó cargar. Y Jesús cuando vio, no vio problema de parálisis, no vio problema de limitaciones. La limitación de más de uno es de fe. Por eso se resignan. Y por eso salen directo porque ya están resignados. No tienen el camino de la fe. No andan por fe, no agradan por fe. Y por eso el camino que nunca se les olvida es el camino de los mismos amigos, es el camino de la rumba y es el camino de la olla. Porque la palabra de Dios solamente actúa en los creyentes. Esto no actúa en nadie más. En un natural, no. Esto no actúa en un maldadoso. Esto actúa en nosotros los creyentes. Y por eso la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Por eso vea. Mi cuerpo come por aquí, ya. Frijoles, lenteja, arroz, huevo, carne, pan, mecato. Aquí come mi cuerpo. Mi alma come, mi mente come un libro, buenos pensamientos, buenas ideas. Mis emociones comen un abrazo, un afecto, una motivación, un cariño. Cualquiera de esas cosas. Ayer me decía un señor, un senador de la República, y decía que nunca se le olvide, Matías, abrazar a las personas. Y yo le dije, es correcto, doctor. Voy a tener presente la abrazoterapia. Y eso alimenta en algún momento. Para adelante, tú puedes. Eres el mejor. Todo eso nutre mis emociones. Una palabra bonita. Pero venga, ¿sabe cuál es la boca del espíritu? ¿Usted sabe cuál es la boca del espíritu? ¿Quién me enseña? Y parece una contradicción. ¿Usted sabe por dónde se alimenta el espíritu? Mi cuerpo se alimenta, mi mente se alimenta, mis emociones se alimentan. ¿Y por dónde se alimenta el espíritu? ¿Quién me dice? ¿Cuál es la Por el boca? oído, apóstol. Por el oído. ¿Ah? Por el oído. Por el oído. La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Mi espíritu se alimenta por aquí. Y mi espíritu de lo único que se alimenta es de la palabra de Dios. Él es exclusivo y solo come palabra de Dios. Mi mente yo la alimento a veces hasta de cochinadas, mis emociones yo la alimento de cosas tóxicas, de cosas negativas, de resentimientos, de sentimientos contrarios, de conflictos, de lo tóxico. Mi cuerpo muchas veces lo alimento hasta de comida chatarra, lo hemos alimentado hasta con droga, con lo que nos destruye. Pero como le digo yo a las personas, al espíritu no le gusta el humo. Al espíritu no le gustan los químicos. El espíritu lo único que come es palabra de Dios. Si no te alcanza la fe, déjate cargar. Déjate cargar. Y la parálisis en los procesos de más de uno, así le echen la culpa a todos los demás y le echen la culpa a la fundación y le echen la culpa a Matías. La parálisis que tiene postrado a más de uno es un problema de fe. Trabaja en sanar su fe. Porque al que cree, todo le es posible. Así, contra viento y marea, aunque la higuera no florezca. Israel en el desierto fue a nacer de la fe. Fue a nacer de la fe. Y mire que fue tanta la fe, que los zapatos de ellos no se envejecieron. Un par de tenis le duraba 40 años. 40 años la ropa les duró. Ya ahora entiendo por qué yo le metía tanta fe a ese solo boxer con el que hice mi proceso. ¿Sabe por qué? Porque yo decía, Dios mío, yo le oraba y le metía fe que no se me rompa, que no se vaya a romper. Todos los días lo lavaba por la noche, lo tiraba a la cuerda y al otro día, odio a mis papás, no.
tengo la mejor relación con ellos, pero me convencí de que yo necesitaba vivir el proceso, donde no era un proceso, solamente donde ese proceso me estaba acorralando para que yo entendiera que necesitaba fe en mi vida, que necesitaba convencerme de que ya yo no era un drogadicto, que necesitaba convencerme de que Dios me había puesto en este planeta Tierra para propósitos diferentes, al menos para no hacer sufrir a mis seres queridos. Lo demás de ahí para allá iba a ser ganancia, mas sin embargo Dios todos los días va mostrándole a usted el camino. Usted va así, pero Dios cuando tiene que decir por aquí es, se lo aclara. ¡Ojo! El justo por la fe vivirá. El justo, ¿por qué andamos? Por fe y no por vista. Y sin fe es imposible agradar a Dios. Que no se le olvide. Que no se le olvide. Yo me demoré años estudiando esto y aprendiendo esto. Usted aquí molidito, vea. En una hora. Dios los bendiga. Si alguien quiere dar su aporte, que lo dé. Pero yo quedo alimentado, pero también confrontado y desafiado a todos los días cuidar mi fe. Pero Satanás os pidió para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado que tu fe no falte. El problema no era de zaranda, el problema era de fe. Después de que no le faltara la fe, aunque pase por valle de sombra de muertes, aunque pase por el agua no lo va a negar. Y si pasa por el fuego no va a arder en ti. Pero no nos hemos convencido. No nos hemos convencido. Lo que yo le decía de los factores de protección, yo le puedo enseñar todo el manual de recaída, pero si usted no me convence, se sopla hasta el manual de recaídas. Con el manual de recaídas llega aquí debajo del brazo, llega a la olla. Ese es mi aporte. Un justo es uno que cree. Un malvado es un incrédulo. Y hay personas que no le creen a Dios. Así no se tomen una cerveza. Así no soplen. Ojo, mamá, revisa tu fe. Jesús le hacía ese examen a los discípulos. ¿Puedes creer? Al que cree, todo le es posible. No sé si alguien iba a decir algo, alguien iba a dar su aporte. Lucho, el pastor, Leonardo, un director, alguien. Yo me extiendo. Pero esto es de edificación. Leo. Buenos días, ¿Quiero decir algo? Eduard. La acción es lo que realmente pienso yo que despierta la manera en que Dios nos puede mirar. Es la acción, o sea, la acción de que bajen un paralítico por el techo. O sea, cuando dice el verso 5, al ver Jesús, la fe de ellos, o sea, al ver que la acción. El padre de la fe, Abraham, yo he estudiado un poco eso desde hace mucho tiempo, inclusive leí un libro alguna vez y fue la acción de haber llevado a su hijo al sacrificio. Eso es lo que lo convierte o lo pone en la punta, digámoslo así, de ser el padre de la fe, lo catapulta en convertirse en ese personaje de la Biblia. Y es el hecho de la acción de llevar su hijo al sacrificio después de haberse recibido tantas promesas. Y esa acción es reconocida a través de los años. ¿Por qué digo yo esto? Es la acción, bueno, me pongo yo como ejemplo. Si vos no dejas que Dios convierta tus sentidos y los cambie al ámbito espiritual, pues siempre va a vivir en una lucha. En los procesos, cuando vos no logras entender esto, siempre te vas a enredar, siempre te vas a enredar. O sea, ¿qué esperé yo? A mí me tocó esperar 5 años para ver el propósito y el camino. Pero tuve que hacer una acción.
quedarme, porque yo en cualquier momento, después de los 10 meses que era lo establecido, yo pude haber abandonado, pero decidí esperar. Y sé que es vivir por fe, y sé que fue vivir por fe. No es como ahora que tener tu sueldo, descansar, andate. O sea, aprendí eso, y lo mismo dio Abraham. Y si vemos en el capítulo 8 de Juan, en el verso 56, Jesús le dice a los fariseos y a los saduceos y a los religiosos de ese tiempo que habían creído, y le dice: Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. Ese es el argumento fuerte que les tira Jesús a ellos ahí. Abraham, vuestro padre le está hablando a los fariseos que habían creído en él, se gozó de que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. ¿Por qué? Porque cuando él va llevando, él siempre que fue con su hijo, y su hijo comienza a hacerle preguntas: ¿y a dónde está el cordero que vamos a sacrificar, papá? ¿Dónde está? ¿A dónde está? Que no lo veo. Y él dijo que en ese momento la acción de solo cumplir la palabra, de ir al campo de la acción, hizo que Abraham viera lo que Jesús reitera aquí. O sea, yo supliré, tranquilo, vaya, haga lo que yo le estoy diciendo. Pero si lo llevamos a los tiempos modernos ahora, uy, no, eso es del diablo. O sea, ¿cómo así? Que me quede aquí haciendo qué. Si aquí anda el apóstol, uno no prospera. Si aquí anda Leonardo, uno no prospera. Si aquí anda Edward, no pasa nada. ¿Cómo así? Yo termino mi proceso y me voy. Hágale, es su acción. Su acción es la que lo lleva a reconocer ante Dios. Yo no estoy diciendo que hay que quedarse 5 años, sino que tenés que esperar el tiempo. Miren, y les hablo claro y me perdonan. Aquellos que han salido de un programa y cumplieron su tiempo y vieron que era el tiempo, y su mamita fue y lo sacó, y usted llega a su casa y se encuentra con nada. Ahí se acaba la fe. Ahí se acaba el propósito. ¿Por qué lo digo? Porque usted comienza a meter hojas de vida, comienza a rebuscarse por aquí, comienza a rebuscar. Es porque usted se salió del propósito. Por eso yo siempre lo he dicho, y aquí muchos conocen mi testimonio. Yo salí de Mondomo para el kilómetro 30 con un propósito en Dios. Yo no salí para Cali a meter hojas de vida, ni a sentarme en la casa de mi mamá a ver las novelas con ella. Yo salí con un propósito. Ese hombre que bajan por el tejado, ¿sí? Que al ver Jesús, o sea, Jesús ni oyó que hubo un estruendo en el techo, sino que Jesús dice: al ver Jesús, la fe de ellos le dijo al paralítico. Pero aquí hay otro ingrediente, y es el que pasa cuando nosotros estamos andando en fe. Los que cavilan siempre contra usted. Si usted no aprende que cuando usted actúa en fe, algunos van a cavilar como aquellos. Si estaban cavilando en sus corazones, uy, no, man, uy, se va a meter ahí, uy, no, man, ¿por qué cogió ese camino? Uy, hermano, la fe nace ahí, la fe va en la acción. Por eso dice: la fe sin obras es muerta, es muerta. Y pues el padre de la fe, ¿por qué? Por la acción. Pero recuerden una cosa: Abraham negó que Sara era su esposa en un momento dado. Abraham le creyó a su esposa y fue y embarazó a la sirvienta. Fue la acción en sí que él vio, por eso dice: y se gozó de que había un sacrificio de salvación. Por eso cuando Juan el Bautista lo ve, dice: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Eso fue lo que vio Abraham. He ahí el Cordero que va a suplir mi fe, mi necesidad espiritual. Por eso siempre lo hemos dicho: vamos a la cruz. Ahí está sentada toda nuestra fe. Si usted no va a la cruz, si usted no entiende la cruz, si usted no entiende lo que pasó en el sacrificio, si usted no entiende qué sucedió ella en el Calvario, pues usted, hermano, mi hijo, vámonos. Ah, bueno, mamá, vámonos. Uy, mi mamá me sacó acá, no, sí, hay fe humana y hay fe espiritual. Yo me paro, yo me voy a portar bien, mamá,
yo me voy a poner juicioso, mamá, crea en mí, mamá, esa es la fe humana. Y la fe humana tiende a desbaratarse. Yo esperé mi momento. Por eso es que en ese Juan 8, él dice, Abraham, vuestro padre, se gozó de que de ver mi día. Ese fue el hecho crucial para él convertirse en el padre de la fe. Y lo vio. Oiga, están hablando de 5.000 años atrás y dice que Abraham lo vio ese día y se gozó. Entonces le dijeron los judíos, aún no tienes 50 años y has visto a Abraham, y Jesús les dijo, de cierto te digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Ahí hay otro ingrediente. Antes de que Abraham fuese, yo ya había nacido, no. Yo soy. Ese yo soy, que le nombra ahí. Esa es una particularidad tremenda. Entonces nuestra fe tiene que estar fundada en la acción. Pero tu fe se acaba, inmediatamente salir de la puerta del proceso, de la puerta de la fundación, de la puerta de la metodología. Tu fe se acaba cuando ya no te están vigilando. Y la fe nace adentro. La fe nace adentro. Sí. Uy, pero ¿qué tal que Abraham se hubiera presentado a decir, uy, no, pero ¿cómo así? Me dio el hijo. Yo ya viejo, me enredé en un poco de situaciones y de problemas. Y ahora me dice que vaya y lo mate. No, esto es usted la voz del diablo. No, algo ha de pasar. Porque yo he visto casos donde la misma mamá y el mismo papá dicen, si usted no se sale de esa fundación, entonces ya no cuente más con nosotros. Ah, no, pastor, le decían, pastor, pero yo me voy porque es que mi mamá me dijo que me iba a quitar el respaldo, yo ya llevo aquí 2 años y yo me tengo que ir. Entonces, ¿a qué llegamos ahí? ¿A qué conclusión llegamos siempre? La fe es la esperanza y es la convicción de nada lo que se ve. Abraham lo vio, Abraham vio a Jesús. Abraham vio a Jesús. Claro, dijo, ese es el que va a suplir todas mis necesidades, es el que va a llevar mi dolencia, es el que va a llevar todas mis enfermedades, mi pobreza, mi escasez, mi miseria. Jesús es el que está haciendo la obra en nosotros, pero nosotros tenemos que ir acá. Jesús está hablando a nuestros oídos, como decía el apóstol ahora. La manera de alimentar nuestro espíritu es a través de la fe del oído. Y Jesús estaba predicando en ese momento ahí en el pasaje de Marcos que leímos. Y dice que ellos, era tanta la multitud que no vamos a llevarlo y bajémoslo por el techo. ¿Mm? Entonces, ¿qué es más fácil decir? Tus pecados te son perdonados, toma tu lecho y anda. Si pregúntese eso hoy todo el día, ¿qué es más fácil decir? Tus pecados te son perdonados o toma tu lecho y anda. Así que pues la fe tiene tema y tiene mucha cuerda que darnos y mucha piola que soltar. Es un tema bien extenso, así que Dios los bendiga. Muchas gracias por escucharme y un bonito día. Así Amén, es. don Luis. Dios lo bendiga, que tengan un excelente día. Allí levantaron la mano en Pablo. Buenos días, el apóstol Matías. Buenos días, compañeros. Saludos desde Jaro Lazo Legado. El aporte que nos tenemos que dar al lado de acá, pues aquí hablamos mucho sobre la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. También me hace recordar un pasaje de la Biblia cuando Jesús estaba en la barca, estaba recostado en la cama y los apóstoles estaban en una tormenta. Esta es nuestra tormenta espiritual. Estamos con fuertes vientos, oscuridad y muchas olas. Entonces, cuando el Señor lo van y lo levantan, los levantan a Jesús y le dice que tenían una tormenta y que el barco se iba a hundir. Entonces Jesús les dijo, hombres de poca fe. O sea que nosotros
En este momento tenemos que fortalecer nuestra fe, porque pues, como usted decía, ahorita, mi líder, dejarnos cargar por el hombre que sigue la fe. En este momento, acá en la Fundación Harold Lazo, el hombre nuestro, que nos está cargando con la fe es el líder Pablo, el líder Darwin. O sea que los líderes de la fundación son los que nos están, como ayer que el líder Pablo nos daba una enseñanza, que el que va adelante, que se tiene que regresar por el que está trotando, luego va por el que está caminando y luego va por el que está quieto, para que todos terminen al mismo ritmo, porque si el que va más adelante sigue adelante solo, no está haciendo la obra por la cual se ha ganado esa energía extra que tiene. Entonces, la energía extra que nosotros tenemos que tener es nuestra fe, y para que nosotros mismos, con la ayuda de nuestro guía espiritual, nuestros líderes, calmemos esa tormenta que está en nuestro espíritu, en nuestra mente y nuestro cuerpo, que son lo que nos ha agobiado, lo que nos han trasladado hasta este punto, porque nosotros con solamente tener un poquito de fe, podemos calmar toda esa tempestad que hay en nuestro interior. Y muchas gracias por escucharnos y saludos desde Harold Lazo, el legado, y que tengan un lindo día. Bendiciones, mijo. Dios los guarda. Bueno, mijo, bendiciones. Saludos por allá a todos. Bueno, yo creo que el tiempo se nos fue. Si ustedes me permiten, estamos hablando del contraste. La idea es que ese contraste, que es ese botón, muestre más el lado de creyente que el lado de incrédulo. Ese contraste muestre más de todos nosotros. Por eso todos nosotros tenemos nuestro lado de justos como hijo de Dios. Un hijo de Dios es un justo porque cree, y que opaque, mengüe ese lado malvado. O sea, o crezca nuestro espíritu y mengüe nuestra carne. Todos tenemos eso. Yo le decía a alguien, yo no busco de Dios porque decía, bueno, busco de Dios para que ese lado oscuro esté gobernado por el lado iluminado. Y eso pasa en todos y cada uno de nosotros. Y ese es el contraste. El contraste del botón del televisor es para mejorar la nitidez, el brillo, para que esa imagen se vea más bonita, para que el color salga como es. Entonces ese es el ejercicio a hacer. Ese es el proceso que estamos viviendo en el desierto llamado Fundación, para nacer de la fe y llegar a la tierra prometida que es Canaán. Y por eso nos sacaron de Egipto, del lugar de esclavitud, de donde usted era esclavo. Entonces, la idea ¿cuál es? Si usted me lo permite, el próximo devocional podríamos hablar un poco de los héroes de la fe. No sé si le interesaría hablar, ver, conocer, oír, estudiar un poco de los héroes de la fe, que son muy importantes para los procesos de recuperación en las personas. Y me llamó la atención ahora que el compañero hablaba de Hebreos 11, es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Pero que no se le olvide, la palabra actúa en los creyentes, y que no se le olvide que vivimos por fe, andamos por fe, y sin fe es imposible agradar a Dios. Amén. Le iba a decir algo que ahí lo vi, porque por ahí lo vi, leíto. Apóstol, gracias. Parte de la fe es saber escuchar y estoy aprendiendo a escuchar. Amén. Me encanta, Pero es piano elegante, mi Leo. ¡Vamos, hermano! ¡Piso! ¡Vamos al piso! ¡Vamos al piso! Que Dios los bendiga. Amén, Dios los amén. bendiga. Amén, amén. Recibimos. Bendiciones para todos. Dios los guarda a todos. Amén. Nos vemos Amén, el jueves. Nos bendiga. vemos el jueves. Nos vemos Gracias. el jueves. El Muchas jueves nos gracias. vemos. Gracias, apóstol. Gracias, apóstol. Si el Señor nos lo permite, claro. Muchas bendiciones. Gracias, apóstol. Bendiciones. Dios los guarde. Bendiciones.